Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro estudio de la confesión. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos podemos reunir. Y antes de comenzar el culto, queremos tomar estos minutos, Señor, para seguir repasando y aprendiendo más, pues, tu palabra, Señor, la doctrina que confesamos como iglesia local. Queremos pedirle tu gracia para este momento, para que pueda ser de ayuda para todos nosotros, entender estos aspectos particulares acerca de Cristo que hoy vamos a ver. Y te pedimos, Señor, que tú quieras incluso aplicar la palabra que vamos a considerar, que bendiga, Señor, esta consideración acerca de nuestro Mesías, a fin de que nosotros podamos ser preparados en nuestro corazón para adorarte esta mañana, y que incluso, Señor, tú quieras y tengas a bien salvar a alguien que esté aquí que aún no te haya conocido. Te rogamos que la exposición acerca de Cristo le sea de bendición y lo lleve al arrepentimiento y a la fe. Pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Bueno, si tienen su confesión, vamos a leer en el capítulo 8, vamos a leer el párrafo número 3. Capítulo 8, párrafo 3. Lo voy a leer. Dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fueses del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Bueno, hermanos, hemos estado pasando ya unas semanas considerando el capítulo titulado de Cristo el Mediador. Y lo que hemos estado haciendo en este capítulo es precisamente mirar más profundamente quién es Cristo, quién es este mediador que tenemos. Y hoy nos toca ver este párrafo número 3. En el párrafo 1 aprendimos acerca de la ordenación del mediador. En el párrafo 2 aprendimos cómo este mediador se encarnó, ¿no? Siendo Dios eterno, a la vez asumió una naturaleza humana real. Y hoy nos toca ver la capacitación del mediador para su oficio de Mesías, de mediador. Y hay dos cosas que la confesión pone aquí como elementos por los cuales Jesucristo fue capacitado para ser el mediador, para ser el Mesías. Y esas dos cosas van a ser los puntos de la estructura de nuestro estudio. La primera, vamos a ver el llamamiento del Padre, y la segunda, la unción del Espíritu Santo. Entonces, número 1, el llamamiento del Padre. Y para este punto vamos a leer Hebreos 5:5. Hebreos 5:5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi Hijo,
yo te he engendrado hoy. ¿Qué podemos ver en este texto, hermanos? Podemos ver que el hecho de que Cristo tomara este oficio de mediador, que incluye, como ya lo vimos, ser profeta, sacerdote y rey, no es algo que Él se adjudicó a sí mismo, sino como dice aquí Hebreos 5:5, es algo que el Padre le dio o lo llamó para eso. Entonces, ese básicamente es el primer punto que quiero compartir, que Jesucristo fue capacitado para su oficio de mediador, primero porque el Padre es quien lo ordenó, quien lo llamó a ese oficio. Y este punto realmente es muy simple y creo yo que no hay mucha controversia ni confusión. Es muy claro, ¿no?, en las Escrituras que Cristo fue comisionado por el Padre, llamado por el Padre para su ministerio de mediador. Ahora, el segundo punto que vamos a ver hoy, que es la unción del Espíritu Santo, vamos a realmente pasar casi todo nuestro tiempo aquí, porque ese es el punto donde quizá puede haber mucha confusión y controversia incluso en nuestras mentes. Entonces vamos a pasar a él, al segundo punto, que es la unción del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero Dios me ayude a ser claro en este punto porque es algo complejo y fue difícil, la verdad, estudiarlo. Pero bueno, más o menos la argumentación viene así, considerando lo que dice todo el capítulo de la confesión, el capítulo 8. Habiendo entendido que Jesucristo es Dios eterno, pero que a la vez asumió una naturaleza humana real, queda entonces la pregunta, o surge la pregunta de cómo es que un hombre verdadero pudo hacer todo lo que Jesucristo hizo. ¿Cómo es que un hombre real, de carne y hueso, sí sin pecado, pero no por eso era algo diferente a humano, sino era total y verdaderamente humano? ¿Cómo es que un hombre verdadero pudo hacer todo lo que el oficio de mediador implica? Nuestra confesión responde por la unción, por la llenura del Espíritu Santo. Y es un poco difícil de entender esta parte, porque a veces pensamos, hermanos, y se los digo por experiencia, que Jesucristo solamente tenía como una máscara de humano, ¿no? A veces pensamos que sí, Él es Dios, Él es verdadero Dios, y su humanidad solo es como un disfraz, ¿no? Parecía humano, pero realmente no lo consideramos a veces tan humano como las Escrituras nos lo describen. Las Escrituras nos describen a un hombre real, un hombre que tiene hambre, que tiene sed, que se cansa, etc. Un hombre en toda la extensión de la palabra. Y este asunto de que Cristo es capacitado o ungido por el Espíritu Santo, comenzamos a verlo en un sentido desde su concepción. Las Escrituras son muy claras en que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Y no cabe duda que en toda lo que es la infancia y la juventud del Señor Jesucristo, deducimos por lo que la Escritura dice que Él fue un niño y un joven perfecto, ¿no? Piadoso, totalmente sumiso al Señor, a sus padres y sin ningún tipo de mancha alguna. Y es obvio, hermanos, que un niño, un bebé, un niño perfecto, un joven perfecto, pues solo es posible precisamente por esa asistencia del Santo Espíritu en él.
Pero hay un punto en particular donde este asunto del Espíritu Santo se vuelve muy, muy evidente, muy, muy claro, y es en el bautismo del Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Voy a ir un poco rápido por causa del tiempo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los evangelios, hermanos, nos muestran este momento, el bautismo de Jesús, como el momento en el que Cristo recibe de una manera peculiar el Espíritu. Él ya tenía el Espíritu, ¿no? Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de su madre, fue un bebé, un niño, un joven piadoso, viviendo en el Espíritu, pero antes de comenzar su ministerio, su ministerio, y particularmente aquí antes de enfrentarse a Satanás en la tentación en el desierto, Jesucristo es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él. Y cuando pasa eso, queridos hermanos, Jesucristo es llenado del Espíritu, fortalecido, capacitado de una manera impresionante para que él como humano pudiera entonces llevar a cabo todo su ministerio. Luego, después de ser lleno del Espíritu en su bautismo, Cristo es llevado al desierto para ser tentado, y precisamente por estar lleno del Espíritu pudo soportar la tentación y vencer a Satanás. Y por eso mismo pudo seguir haciendo todas las cosas que él hizo en su ministerio, incluyendo, queridos hermanos, los milagros. Y este punto es un poco confuso, ¿no? A veces pensamos, sí, Cristo pues hacía milagros, Él es Dios, y es verdad, Él es Dios y nunca dejó de serlo. Pero si leemos Hechos 10:38, dice, Hechos 10:37 y 38, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se dan cuenta? Aquí claramente se nos muestra que este ministerio de Cristo, estos milagros que Él hacía, eran precisamente por esta unción, esta llenura que Jesucristo tenía como humano del Espíritu Santo. Pero no solamente el Espíritu capacitó a Cristo para hacer los milagros que hacía, sino, vamos a leer Hebreos 9:14. Y es una verdad impresionante, la de Hebreos 9:14. Bueno, desde el 13, Hebreos 9, 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese en el verso 14, dice que Cristo mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Quiere decir que el Espíritu eterno
o el Espíritu Santo, no solo capacitó al Señor Jesucristo para soportar las tentaciones y vencer, no solo para hacer los milagros que hacía, sino para morir, para que en esa cruz Jesucristo como humano pudiera aguantar hasta el final y ser fiel hasta la muerte y no claudicar. El Espíritu Eterno lo estuvo sosteniendo mientras Él recibía en la cruz la ira de Dios. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros miramos la cruz, vemos al Dios trino, a las tres personas, porque está el Padre castigando al Hijo, está el Hijo en nuestro lugar recibiendo el castigo y está el Espíritu sosteniendo al Hijo para soportar el castigo, para que no claudique, para que no se eche para atrás. Es glorioso esta verdad. ¿Cómo es que Cristo, siendo humano, pudo soportar la ira de Dios hasta el final? Dice Hebreos 9:14, mediante el Espíritu Eterno. Pero, ¿qué creen, hermanos? Que esta relación entre Cristo y el Espíritu no terminó con la humillación de Cristo. No fue solo una capacitación para el ministerio terrenal y para morir, sino esta llenura del Espíritu continúa después de la resurrección. ¿Por qué? Porque el oficio de mediador de Cristo no se detiene cuando Él murió. Al contrario, las Escrituras nos presentan el oficio de mediador de Cristo llegando a su punto máximo después de que Él resucita y asciende al cielo. Vamos a leer en Hechos 2, en el primer sermón de Pedro, versículo 32, perdón, Hechos 2, 32 y 33. Dice, está predicando Pedro aquí en el día de Pentecostés. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Pedro aquí? Cuando Cristo, queridos hermanos, vuelve de los muertos, cuando vuelve de la tumba y asciende al cielo, lo que pasó y lo que está diciendo Pedro aquí es que Él recibe la promesa del Espíritu Santo. Podemos decir, recibe la plenitud más plena, la llenura más excelsa del Espíritu Santo. Y habiendo recibido esa promesa, Él derrama esto que dice que vosotros veis y oís. Pentecostés, queridos hermanos, es un evento peculiar en la historia que jamás se va a repetir, así como la muerte, como la vida, como la muerte, como la resurrección de Cristo. Es un evento en el que el Mesías, siendo exaltado, recibe el Espíritu, recibe esa llenura y la derrama a la iglesia, la da a todo su cuerpo. Él la cabeza, así como cuando un rey era ungido, ¿no? El aceite va por la cabeza y desciende al cuerpo. El Señor Jesucristo es ungido en el cielo de manera final, total y plena, y derrama esa unción, derrama esa llenura a toda la iglesia, todo el Espíritu. Y esta llenura que Cristo recibió en su resurrección y ascensión y exaltación es tal, queridos hermanos, que el lenguaje que usa la Escritura para referirse a Cristo y al Espíritu a partir de Pentecostés es muy peculiar. Vamos a leer 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Dice,
Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. En este capítulo de Hechos 15, queridos hermanos, Pablo está hablando de la resurrección y sus implicaciones, pero aquí en particular Pablo está tomando a estas dos personas clave en la historia de la redención: Adán y Cristo, el postrer Adán. Y aquí está diciendo en el verso 45 que el primer hombre fue hecho un alma viviente, o como dice en Génesis, un ser viviente. ¿Qué pasó? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿no? Y Dios sopló en él aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, un alma viviente. Pero Adán, queridos hermanos, no tenía poder de dar vida, ¿no? Adán fue formado y él recibió vida y fue hecho alma viviente o ser viviente al recibir el soplo, ¿no?, del Señor sobre él. Pero el postrer Adán no le pasa como al primero, sino que lo llama Pablo aquí el espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Jesucristo, queridos hermanos, cuando es ascendido al cielo y se sienta en el trono del universo, recibe la plenitud del Espíritu Santo y Él, habiendo recibido la plenitud, Él da vida. Él es el Espíritu vivificante. Ahora, no quiere decir aquí que se eliminó la distinción personal entre el Hijo y el Espíritu. La distinción de las personas va a permanecer para siempre. Pero el punto de Pablo aquí es que hay tanta llenura del Espíritu en Cristo, tanta plenitud, que funcionalmente puede ser llamado Cristo incluso el Espíritu vivificante. No diciendo que Él es el Espíritu Santo, sino refiriéndose a que está lleno del Espíritu y puede dar vida a su iglesia por recibir la plenitud y darla a su cuerpo. Entonces, esa es la naturaleza de la llenura que Cristo tiene hoy en su estado de exaltación. Y vamos como último texto a Romanos 8:9. Dice, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De este texto solo quiero resaltar, hermanos, una peculiaridad muy importante. Antes de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, el Espíritu Santo era llamado en las Escrituras el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Santo Espíritu, etc. Pero a partir de que el Mesías, queridos hermanos, resucita, asciende y recibe toda la autoridad de cielo y tierra y recibe la plenitud del Espíritu, a partir de ese momento ustedes van a encontrar en sus Biblias este título para el Espíritu Santo: el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu del Mesías. Entonces, la plenitud que Cristo recibió como el postrer Adán, como el hombre final por excelencia, como el Mesías sobre todas las cosas, es tal que ahora el Espíritu Santo es nombrado como el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías. Así que ese es básicamente de manera muy breve, la enseñanza de este párrafo. Jesucristo, como ser humano real, fue capacitado para ser el mediador porque fue, número 1, llamado por el Padre, y número 2, porque fue ungido por el Espíritu. Y esto fue en su humillación,
pero de manera mucho más plena en su exaltación. Ahora, los poquitos minutitos que nos quedan, sí quisiera que consideremos cómo podemos aplicar esta verdad. ¿Qué tiene que ver la capacitación de Cristo como Mesías para nosotros, como creyentes, como miembros de su cuerpo? Bueno, para los que estamos en Cristo, queridos hermanos, escuchar o leer esto es de gran consuelo, porque las Escrituras nos presentan entonces a un Salvador que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Ya que Cristo ha recibido la plenitud del Espíritu, querido hermano, todas las cosas que son necesarias, querido hermano, para nuestro crecimiento, nuestra perseverancia, todo está en Él. Todo está en Cristo. Cristo ha recibido esa plenitud. Y querido hermano, si tú eres creyente, tú estás unido a Él. Tú eres del cuerpo, Él es la cabeza. Están conectados. Y eso es un gran consuelo. Porque sea cual sea la lucha que estés teniendo este día o en esta semana, sea que sea lo que se esté costando crecer en santidad, tienes que saber algo. La respuesta a eso, la victoria a eso, está en Cristo. Así que, querido hermano, Cristo tiene todo lo que tú necesitas para llegar hasta el final. Y la gran noticia es que Él no se queda con Él, sino como lo vimos, recibió la plenitud del Espíritu para dar a la iglesia, para dar a su cuerpo. Así que Cristo, querido hermano, está dispuesto siempre a dar. Solo tenemos, como Él mismo lo dijo, permanecer en Él, obteniendo como ramas de esa vid, y permaneciendo en ella para que la vida de esa vid fluya y nos infunda a nosotros vida y demos fruto para gloria de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Bueno, ya que el Espíritu es el Espíritu de Cristo, es permaneciendo en Cristo que somos llenados del Espíritu, que somos capacitados para crecer en santidad, para andar y perseverar hasta el final. ¿Y cómo permanecemos en Cristo? Por los medios que Él ha instituido, por la oración, por las Escrituras y por los sacramentos aquí en la asamblea de la iglesia local. Así que es un gran gozo poder meditar en esto hoy, que venimos aquí a su casa precisamente a tomar de Cristo. Venimos a adorar y mientras adoramos, a tomar de la vid para seguir permaneciendo y perseverando hasta el final, tanto mediante la palabra predicada y también mediante la palabra en el sacramento de la Santa Cena. Así que esto, hermanos, prepare hoy nuestro corazón con expectación para tomar de Cristo mientras escuchamos la palabra predicada y para tomar de Cristo mientras comemos y bebemos de este sacramento que Él ha instituido. Y una última aplicación para los que no están en Cristo. A veces pasa que sucede que los que no están en Cristo, a veces por la gracia de Dios, se dan cuenta que están muy mal. Y a veces los que no están en Cristo pueden llegar a estar en un estado de desesperación, porque sienten su culpa, conocen su esclavitud y no pueden salir, ¿no? La culpa los persigue, no los deja a veces ni dormir. Por más que intentan cambiar, no pueden porque hay esclavitud al pecado. Bueno, si tú estás así esta mañana, si tú no estás en Cristo y estás desanimado, cansado de cómo estás, cansado de no ver en ti nada, absolutamente nada que puedas aportar para ser salvado, cansado de ver en ti incluso
tus intentos de arrepentirte y de creer son fallidos. Lo que hoy vimos es buenas noticias para ti. Porque querido amigo que no estás en Cristo, de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata no de que tú tengas que aportar algo, sino que Jesucristo el Mesías tiene todo. Él es el Mesías exaltado, Él tiene toda bendición espiritual, Él es la fuente de la vida eterna. Y por eso Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara ahí diciendo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Querido amigo, todo lo que necesitas para ser salvo está en Cristo, en el Cristo encarnado, que murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos y está exaltado, y que es el Espíritu vivificante, que tiene la autoridad dada por el Padre de dar vida a quien Él quiere y que la da libremente, gozosamente a todos los que se arrepienten y vienen a Él en fe. Así que amigos, si tú estás desesperado, pon tu fe en Cristo. Pon tu confianza en este Mesías pleno, lleno del Espíritu, porque en Él, como dice Juan, está la vida. Él es la vida. Él es lleno, como dice Juan, de gracia y de verdad. Y si confías en Él, tendrás todo el perdón que necesitas, la libertad del pecado que necesitas y sobre todo a Dios mismo. Dios es el mayor bien que se promete y se da en el Evangelio. Pues bueno, hermanos y amigos, vamos a acabar aquí. Vamos a acabar con una oración.